Amén. Wow. Qué lindo estar delante de la presencia de Dios. Amén. Yo no sé, yo creo que muchas veces se hacen las cosas como costumbres para algunos. Y prácticas. Y hay un peligro en eso, porque las prácticas y las costumbres se pueden hacer vacías. Y podemos nosotros alabar al Señor de labios, pero no de corazón. Dios nos conceda no caer en ese tipo de trampa, amén. Que cada momento que tenemos delante de su presencia sea tal como cantábamos: en tu presencia seguro estaré, en tu presencia es aquel lugar donde quiero estar. Y hermanos, eso es tan certero, tan real. Y si tú tienes alguna dificultad en tu vida como creyente, si estás batallando con algo, si hay algunas tentaciones o pérdidas o debilezas, si estás pasando un problema, si estás en cualquier circunstancia, sea buenas, difíciles o malas, en cualquier sentido, la presencia de Dios es lo que necesitamos. ¿No? Esa presencia de Dios es todo. Un día todos vamos a estar, si Dios no viene antes, en nuestro lecho de muerte. En ese momento nos encontraremos solos, con nuestros cuerpos débiles, sufriendo, a punto de terminar su vida en este mundo temporal. Eso va a pasar. No te lo digo para asustarte, es una realidad. Pero con la presencia de Dios, aún esos momentos, Señor, amados, son gloriosos. Aún esos momentos son preciosos. Este mundo está lleno de toda diversidad de problemas y dificultades y necesidades. Pero estar en su presencia cambia todo eso. ¿Has estado en su presencia esta mañana? ¿Has venido delante de Él? Dios quiere que ha sido así con nosotros. Hermanos, que vengamos aquí cada oportunidad que tengamos para alabarle, adorarle y acercarnos a Él. Hemos estado en Jonás ya por varios domingos, y esta mañana regresamos al último capítulo de Jonás, capítulo 4, para terminar nuestro estudio de Jonás en esta mañana. Y una cosa descubrimos de Jonás que quiero dejarle aquí antes de comenzar a ver esto que vamos a ver en esta mañana, y es la grandeza de Dios. Que ciertamente uno de los problemas que tenía Jonás es que él no había acudido a la presencia de Dios como debía. Y lo veremos nuevamente en esta mañana. Creyente, profeta, siervo de Dios, usado por Dios, aún obedeció a Dios después de su fracaso y su desobediencia. Pero lo que descubrimos en la vida de Jonás es que no se había aprovechado de la presencia de Dios como debía. Es más, veremos en esta mañana que estaba, en vez de disfrutando de Dios y adorando y exaltando y levantando a Dios, estaba discutiendo con Dios. Estaba enojado con Dios. Ya como hemos enfatizado, hermanos, aquí ya en varias semanas, en esta semana también quiero enfatizar con ustedes esta realidad, que este libro, para ser entendido, tiene que ser mirado a través de las gafas de quién es Dios. Si miramos el libro este pequeño del profeta Jonás, tratando de entender o ver a Jonás, vamos a fracasar. Tenemos que ver al Dios de Jonás. Tenemos que ver cómo Dios está actuando, cómo su carácter es diferente a cualquier otro. Como vemos aquí que este libro habla de su amor por otros pueblos. Este libro decreta y manifiesta y nos habla del trato de este Dios, no solamente con sus siervos, pero aun cuando sus siervos desobedecen, como vemos con Job. Y nos muestra también el control soberano de este Dios sobre todas las circunstancias, en la vida de Job, en la vida de todos los que estaban en Nínive, etcétera, etcétera, etcétera. Es soberano. Y también, dice Job, no sé por qué sigo poniendo Job en vez de Jonás. Gracias, hermana. Jonás es un libro que nos muestra cómo Dios ama y cómo Dios salva. Y es glorioso ver y observar esto. Así que hoy tenemos la bendición de observar detalladamente la respuesta divina de Dios. Vamos a observar la respuesta divina de Dios a Job. Todo lo que hemos visto hasta ahora en la vida de Job es una cosa.
te estoy diciendo Job otra vez. Jonás, la respuesta divina de Dios para con Jonás. Vamos a observar cómo Dios atiende a Jonás amorosamente, misericordiosamente, pacientemente. Y es más, esto es algo muy lindo porque nos enseña a nosotros como siervos el trato bello y amoroso de Dios para con nosotros. Así que aquí en Jonás, empezando en el capítulo 4, estamos terminando el estudio del profeta Jonás. Y aquí en el último capítulo somos enseñados acerca de nuestro glorioso Dios. Comienza el versículo 1 del capítulo 4 así. Pero, si notan los libros de Jonás en el capítulo antes de llegar al capítulo 2, pero Jehová tenía preparado. Ahora vemos otra vez que, pero Jonás y la palabra en la Reina Valera es un poquitico difícil captar, no se usa mucho, se apesadumbró. Apesadumbró. La idea aquí es que se desagradó. ¿No? Jehová se desagradó a extremo y se enojó. No sé si tú has visto una persona molesta en algún momento, ¿no? Entran por la casa y ¿cómo te fue el día? Ni te responden, ¿no? Y tienen actitud que sale de sus poros. Lo que vemos aquí en Jonás es esto. Y la primera cosa que quiero que consideremos juntos es un desprecio por la misericordia de Dios para con otros. Un desprecio de la misericordia de Dios para con otros. Versículo 1 del capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró y en extremo se enojó. Lo que vemos aquí es increíble. Algo que no debemos ignorar. Miren el versículo 2. Dice ahí, y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, pero aún me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿De qué estaba molesto este hombre? De las acciones de Dios. ¿Quién de nosotros en algún momento no ha dicho, Señor, pero yo no quisiera que fuera así? No me gustó lo que ocurrió. Consciente que Dios es soberano, consciente que Dios hace como Él quiere. ¿Qué desagradó a Jonás? Que Dios no destruyó a Nínive. Y nosotros quizás miramos eso de reojo de una distancia, pero Jonás, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ellos se lo merecían. Y tenemos seguridad que Nínive merecía la destrucción porque Dios mismo lo dijo. Dios dijo de Nínive que en 40 días los voy a destruir. Ese era el mensaje que le dio a Jonás. Dios mismo habló y decretó, por su pecado merecían ser destruidos. Y Él los iba a destruir en el fin de 40 días. Pero aquí tenemos un asunto muy importante. Aquí tenemos el contraste entre justicia y misericordia. No sé si lo ves claro. Estas cosas deberían haber sido motivos de gran alegría para Jonás. No, para observar la grandeza de Dios y tener un gran agradecimiento porque Dios tuvo misericordia de Nínive. Igual que nosotros como creyentes debemos tener gran gozo y agradecimiento a Dios cuando Él alcanza vidas que son grandes pecadores, que han hecho grandes cosas horrendas y aún contra nosotros, que quizás es el problema en general. Nínive, parte de la ciudad central de Asiria, era una nación que había sido de gran problema para con Israel. Y de él, tristemente, estaba en conflicto con ellos y los odiaban quizás. Y a ese pueblo manda Dios a Jonás. El Señor había permitido que la misericordia prevaleciera sobre su justicia.
Él podía y había decretado juzgar a esta nación. Pero su misericordia tomó el día. Y esto le ha molestado a Jonás. Hermanos, estas cosas deberían haber sido motivo de gran alegría y de mucho agradecimiento a Dios. Pero Jonás está muy enojado. Jesús le dijo esto a los fariseos, criticándoles. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Palabra fuerte de Jesús. ¿Sabes lo que la palabra hipócrita a mí significa? Que tú, sabiendo hacer lo que debes hacer, haces lo opuesto. Y todavía lo haces pensando que tú estás justificado en hacerlo. Hipócritas. Le dicen a todos, esto es lo que debemos hacer, pero tú haces lo opuesto y tú te justificas. Dice, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos estaban en todos los detalles de la ley. Que tienes que diezmar, que tienes que hacer estas obras, que tienes que ser responsable, obediente en todas las áreas. Pero fracasaban cuando llevaba a misericordia. Eran muy legalistas y fuertes con la ley. Y aquí tienes a un hombre como Jonás, que está con la misma inclinación. Señor, pero tú debes haber juzgado a este pueblo como dijiste. Y yo sabía que tú no lo ibas a hacer. Y por eso está molesto. Molesto porque Dios es Dios. Molesto porque Dios es clemente, molesto porque Dios es amoroso, molesto porque Dios es paciente, molesto porque Dios es misericordioso, molesto porque es un Dios lleno de gracia. Ustedes quizás dirán, bueno, Señor, esto es muy lejos de mí, yo nunca estaría así. Es muy fácil, ¿no? Inmediatamente removernos del ambiente y decir, no, yo soy diferente. Pero una de las cosas que este libro nos permite ver es el corazón de lo que está pasando para Dios revelar las condiciones aún de su propio pueblo. Un profeta que conoce a Dios y ama a Dios y sirve a Dios, pero tiene áreas en su vida que no han sido atendidas. Hermanos, entrando en este último capítulo de Jonás, notemos una realidad inseparable a nuestra propia experiencia. Aquellos nosotros que hemos creído, tú has creído, espero, y nosotros todos que hemos creído, hemos llegado a fe en Cristo. Amén. Tornando de nuestros pecados hacia Él en arrepentimiento y fe. Y descubrimos que al creer, si tú eres creyente, tú puedes decir amén a esto. No todo nuestro corazón ha sido cambiado. Ahora, si tú vas a decir, no, yo desde que vine a Cristo, intachable, perfecto. Sabemos una realidad de lo que Dios dice de nosotros, ¿no? Y que nosotros descubrimos, somos pecadores. Somos pecadores que hemos sido llamados santos. Dios nos ha salvado de nuestro pecado, ¿no es cierto? Primero de Juan dice, aquel que niega su pecado, que dice que no tiene pecado o que no ha pecado, es mentiroso, es engañoso. No podemos vivir negando la realidad. Yo tuve unas vidas que visitaron la iglesia una vez, de un grupo, no lo voy a llamar iglesia, pero un grupo religioso que estaban tratando de invitarnos a un evento que ellos tenían. Y yo, para indagar, porque no vamos a invitar a la iglesia a cualquier evento, indagando, preguntando, bueno, ¿y qué ustedes enseñan, qué creen? Y dicen, bueno, nosotros enseñamos que nosotros no debemos estar hablando del pecado, debemos solamente hablar de la santidad. Porque nosotros somos santos. Y aquellos que están hablando del pecado es que todavía no han reconocido que son santos. Bueno. Has entendido sin entender. Has captado sin captar. Lo más que nos acercamos a Dios y su santidad, y lo más que descubrimos que Él está trabajando esa obra en nosotros, lo más que descubrimos cuánto necesitamos de la obra de Dios. Somos pecadores, y más allá de lo que conocemos. Al creer, todo en nuestro corazón todavía no necesariamente ha cambiado. Todavía
batallamos, hermanos, con nuestros deseos por aquello que no agrada a Dios. Y esto es lo que vemos en Jonás. Tiene deseos contra los deseos de Dios. Lo que le agrada a Dios, tener misericordia de Nínive, es con aquello que tiene un problema, Jonás. Nosotros, si vamos a ser sinceros, somos inconsistentes. Decimos una cosa y pensamos otra, o hacemos otra. Y cuando Jesús dijo hipócritas, hermanos, no estamos muy lejos. O que vivimos vidas no necesariamente siendo hipócritas intencionalmente, pero como si lo fuésemos algunas veces. Fácilmente nos apartamos de lo que sabemos que es cierto y desobedecemos. Romanos 7:15 lo pone bien clarito. Este es Pablo hablando. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Ahora, Pablo está diciendo, yo tengo un cambio en mi corazón. Yo quiero hacer lo que es correcto. Pero noto que hay otro problema en mi corazón, que todavía hago lo que no quiero hacer. Y tengo un dilema. Eso se llama pecado. El pecado se ha reinado, se ha adueñado sobre nosotros. Reina y nos controla al nivel que nosotros lo permitimos. Porque Cristo nos ha liberado del pecado. Amén. Pero nosotros podemos someternos nuevamente a nuestros deseos en contra de la voluntad de Dios. Y ese es el problema. En el caso de Jonás, es una cosa tener temor de Dios, de un Dios santo, y ser tratado y aún corregido por este Dios, después que desobedeció, y arrepentirse de su desobediencia, lo que vemos en el capítulo 2, y nuevamente ser alineado a obedecer a Dios, como vemos en el capítulo 3. Y entonces, ver la experiencia genuina de Jonás en este capítulo 4. Ser completamente transformado en sus deseos es lo que necesita ocurrir en su vida. Él necesita ser cambiado. Hermanos, el mensaje bíblico es acerca de cómo Dios ordena correctamente nuestro amor, que amamos. ¿Tú sabes que nosotros amamos muchas cosas que no debemos amar? Deseamos muchas cosas que no debemos desear. Y es un proceso en que Dios se relaciona con nosotros. Estamos hablando de relación con Dios, no leer la Biblia, ir a la iglesia y vivir mi vida como quiero. Estamos hablando de en tu presencia yo quiero estar. Estar contigo, andar contigo, caminar contigo. Porque es en su presencia, en tener ciertamente una relación con nuestro Creador, que somos guiados a corrección en aquellas cosas que necesitamos corrección. Guiados a un lugar donde amamos correctamente lo que es bello, lo que es amable. Dicho en otras palabras, todos tenemos deseos. El deseo está en el corazón de lo que significa ser un ser humano. Nosotros tenemos una voluntad y deseos, inclinaciones naturales. Pero como usted ya sabe, y como ya se ha dicho esta mañana, nosotros y nuestros deseos pueden aferrarse a cosas que no deberían aferrarse ni amar. Cosas que no deberíamos desear. Y aquí vemos en estos primeros 2 versículos como Jonás está mirando y amando y deseando algo que no debe desear. ¿Qué? Que sea destruida Nínive. ¿Qué? Que la misericordia de Dios no alcance a Nínive. Y esta es la misma noción del pecado, hermanos, desear lo que no debemos desear. Aquí en la conclusión del libro de Jonás, Dios nos está mostrando algo increíble. Él quiere que oigamos, entendamos, hermanos, observemos la respuesta divina. ¿Cómo responde Dios a todo esto? ¿Cómo ha respondido Dios ahora en este capítulo a lo que ha pasado en la vida de Jonás? ¿Qué estamos viendo? Ordenar correctamente nuestro amor es la virtud que Dios se propone establecer en nosotros los que creemos. Traer orden a lo que amamos. Es decir, alinearnos, es decir,
para amar lo que es verdaderamente amable, bello, para desear lo que es verdaderamente deseable y por lo tanto fortalecer nuestras vidas floreciendo como su pueblo, amando lo que es que debemos amar. Y eso es el fundamento de la obra de Dios. Tú sabes que la obra de Dios en salvar esto es no solamente librarnos del infierno o de destrucción repentina. Eso pasó con los de Nínive. Pero el punto principal es cambiar el corazón y transformar el corazón completamente. Por eso leemos como en Romanos que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos ¿qué? Transformados. No, que nuestras mentes sean renovadas por la renovación de nuestra mente, para que podamos aprobar la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Jonás está fracasando en esto. No lo está viendo bien. ¿Qué dice Ezequiel 11? Que tenemos esa promesa de Dios para su pueblo. Ezequiel 11, versículos 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré de entre de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Casi exactamente la misma palabra que encontramos también en Ezequiel 36, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, para que guardéis mis preceptos y para que yo sea para que sea mi pueblo y yo sea vuestro Dios. Tú sabes que aún si tú estás en el Evangelio ya por largo tiempo, tú has oído el cántico que hemos cantado de las Escrituras mismas. Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Pertenezco a este pueblo por su gracia y su poder. Y entonces dice Dios en Jeremías, ¿no lo han oído? Dios está formando un pueblo, yo no canto, verdadero Israel, pertenezco a ese pueblo por su gracia y su poder. Dice Dios en Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33 dice así, pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Qué lindo que esta es la meta de Dios. La determinación de transformarnos por completo. Pablo dice en el Nuevo Testamento que todavía no parecemos lo que somos. No se ha visto. ¿No? Y todavía estamos en el proceso de que Dios está operando en nosotros, pero viene un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que seremos transformados todos. Y ya no seremos como éramos antes. Yo quiero ese día. ¿No? Cuando tengo pensamientos que yo sé que no agradan a Dios, cuando tengo acciones que yo sé que me frustran a mí y a Dios, cuando veo que lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago, y tengo este problema que el pecado mora en mí y no tengo fuera ni salida de este cuerpo de pecado, y la única salida es Cristo. Gloria a Dios por Cristo, que es el único que me libra de estas cosas. Esto es lo que estamos observando aquí en el último capítulo de Jonás. Dios está obrando en el corazón de Jonás una nueva virtud. Está tocando una área que no ha tocado antes. Dios quiere que Él toque en nuestros corazones una área que no ha tocado antes. Amén. Esas áreas que no han sido tocadas, Dios es el único que las puede tocar. Porque Dios sí es paciente. Dios es el obrero que nunca falla. Aquel que comenzó esta buena obra en vosotros, Él la terminará hasta el día de Jesucristo. Ese es el día de nuestra repentina salvación, donde somos rescatados de este cuerpo, transformados, y Dios nos da nuevos cuerpos. Dios nos da nuevo todo. ¿Qué hizo Jonás? Miren qué interesante, versículo 2. Ya lo leímos, pero miren las primeras palabras para enfatizar. Y oró Jonás y dijo, ¿qué está haciendo Jonás? Está orando. Está hablando con Dios. Eso es bueno, ¿no? Creo que es bueno. Se enojó de tal manera, porque Dios sabe lo que está haciendo,
de que Dios es clemente y que Dios es grande en misericordia, de que Jonás se ha enojado de tal manera que ahora está dialogando con Dios. Esto no es un asunto de falta de fe en Jonás. Amén. Esto no es un fruto que no es un creyente o un buen creyente. Él lo es. Él desobedece como tú desobedeces. Él también se arrepiente como tú y yo nos arrepentimos. Él también obedece como somos llamados a obedecer. Y tristemente aquí vemos que ahora él se disgusta con lo que Dios ha hecho. Y Dios apunta, mira, hay un problema aquí también. Vamos a tocarlo. Se enojó de tal manera a causa de que Dios es grande, clemente y paciente. Y él, Jonás, no hallaba en sí mismo estas cualidades. En sí mismo no las veía de ser clemente y ser misericordioso. Tú sabes que podemos ver cosas en Dios que no concuerdan con nosotros. Tú sabes que Dios ama a los peores de este mundo. Nosotros trazamos una línea, bueno, hasta aquí. Y si me han ofendido, la línea está aún más acá. Pero Dios no es así. La misericordia de Dios no es como la misericordia de los hombres. David un día experimentó esta realidad y Dios le dijo, ¿quién tú quieres que te juzgue? ¿Ellos o yo? ¿El pueblo? Y Dios, Señor, yo sé lo que es el hombre. Prefiero que tú me juzgues, que tú traigas disciplina a mi vida. Porque yo sé que tú sí eres misericordioso. Tú no haces nada fuera de orden. Jonás no podía ver a su Dios, pero podía ver a su Dios, pero no en sí mismo. Él no vivía las características de Dios en su propia vida, en este caso. Y Jonás en Jonás solo habitaba, hermanos, una especie de desagrado y enojo al ver que Dios, siendo misericordioso, era misericordioso. Pero no tuvo ningún problema cuando Dios fue misericordioso con él. ¿Notaron eso? Eso lo apreció demasiado. Sino su problema es con la misericordia de Dios para con otros. Y aquí es un punto cabal de lo que Dios está mostrándonos en este capítulo. Importantísimo. Y hermanos, tengo que decir, ¿no somos nosotros mismos culpables de lo mismo? Perdón. Agradecemos mucho como Dios no nos paga a nosotros por nuestros delitos y pecados, pero somos demasiado rápidos para no solo juzgar a otros, pero enojarnos cuando Dios tiene misericordia de aquellos cuyos pecados nos molestan de alguna manera profunda. Si una cosa yo he notado, ya pastoreando por muchos años, es que cuando alguien se queja de algo, pero desproporcionadamente, dice, wow, ¿cómo ese hermano pudiera haber sido así hacer eso? He aprendido suficiente, bueno, este hombre tiene un problema, o esta mujer tiene un problema en ese mismo área de pecado. Tan molesto con esto porque en ellos no ha sido tratado, porque cuando Dios ha tratado contigo en una área, hermanos, entonces tú tienes misericordia para con otros en la misma área. ¿No? Es una realidad de la obra perfecta y gloriosa de Dios. Él no es como cualquier otro. Él trata, y cuando Él trata una área, la trata profundamente. Y cuando no tenemos el mismo nivel de misericordia del que Dios tiene, algo está preocupante. He aquí una indicación muy importante. Cuando vemos en otros algo que nos molesta, en algunos casos puede ser porque tal asunto habita en nosotros sin ser identificado o atendido. Mira lo que dice el Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Salmo 19, versículo 12. Y dice, líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es decir, este libro está enseñando lo que Dios está tratando con Jonás en estas áreas. Dios está revelando, abriendo el libro para que nosotros entendamos lo que está pasando en su siervo Jonás. ¿Por qué desobedeció? ¿Por qué tuvo que ser tratado de la manera que tuvo que ser tratado? ¿Por qué llegó a arrepentimiento y obedeció? Pero hay áreas en su vida que todavía están vigentes para ser atendidas. Y no es solo eso, hermanos, sino tan fuerte
era esta dureza de corazón en Jonás, que Jonás le pide a Dios que le quite la misma vida. Mire qué extremo. ¿Lo leyeron? Versículo 3. Ahora pues te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Wow, pero qué extremo, qué locura, qué ceguera, qué está pasando aquí. Y Dios quiere que veamos. No lo que está pasando solamente, pero cuando Dios trata con tal actitud. Todos nosotros en algún momento en la vida quizás nos hemos encontrado tan ciegos acerca de nuestro propio pecado que hacemos locuras. Y somos creyentes, no estoy hablando de incrédulos, estoy creyentes. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor, miren qué conclusión, mejor es la vida que la muerte. Perdón, es la muerte que la vida. Un pensamiento no solamente ignorante y tonto, pero qué actitud llena de ignorancia y arrogancia y falta de clemencia y amor por su prójimo. Y ahora, por sí mismo. ¿Ves cómo una cosa conlleva a la otra? Ella estuvo a punto de muerte una vez y Dios lo libró. Pero ahora me parece que por su actitud de enojo y desagrado con que Dios da vida a lo que no merecen vida, ahora está molesto a tal punto que aún su propia vida no la valora como debe valorarla. Esto no es que le está hablando conscientemente y bien y entendido, sino está el hombre en cierto sentido ha perdido cordura, ha perdido conocimiento, ha perdido la capacidad de razonar como debe razonar. Esto es ignorante. Él sabe que la misericordia de Dios es mejor que la vida. Él tiene que saber esta realidad, pero él ahora está concluyendo todo lo opuesto a esa realidad. Entonces, si Dios trata con tu vida en alguna área, concluirás tú erróneamente, de dureza de corazón, que eso no es lo bueno es lo que yo quería. No me gusta como tú actuaste, Dios. Dios es el autor de la vida, lo comenzamos leyendo esta mañana, ¿no? Jehová reina, soberano. Él es el que es permanente y Él es el que no cambia. Así que eso lo pregunto, hermanos, y creo que es muy importante que entendamos esta realidad. Un desprecio por la misericordia de Dios para con otros en particular. Pero entonces lo segundo empieza a manifestarse. Qué increíble que Dios no está permitiendo ver el problema de ser ciego, ¿no? Y qué increíble, hermanos, y terrible es ser ciego de nuestros propios errores. Que Dios nos libre, amén. Que podamos venir a Dios, Señor, muéstrame, como dice el Señor, muéstrame, enséñame, no, tus caminos, enséñame, Señor, mis errores, revélamelo para que yo no ande en ellos, líbrame, Señor. El Señor no lo puede hacer, no es lo que está pasando aquí con Jonás. Jonás está molesto. Lo segundo que quiero que empecemos entonces es la pregunta misericordiosa que Dios le hace ahora a Jonás, un hombre que está actuando de manera insensata. La pregunta misericordiosa de Dios al insensato. No está usando sabiduría aquí Jonás. Dios no le concede su petición, Señor, quítame la vida. Pero Dios le hace una pregunta para que él pueda recapacitar, para que su actitud empiece a ser atendida. La pregunta está en el versículo 4. Oh, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿No? Dios es bueno. Dios pudiera haber dicho, cortado. Tú no te mereces la misericordia que yo te he dado, por supuesto. Esa es la misma definición de misericordia, no la merecemos. Que Él tenga misericordia que está haciendo algo que no merecemos. Misericordia es que Dios no nos paga como merecemos. Y Él está teniendo misericordia de este hombre, no algo que Él merece. Y ha tenido misericordia de Nínive. Amados, ¿cuándo ves que otras vidas hacen mal, te enojas que Dios no les pague por su mal? Cuando tú ves que otras vidas hacen cosas que tú sabes que no deben hacer. Hay uno de los salmos que dice,
Casi me deslicé hasta que vine delante de tu presencia porque yo estaba enojado porque veo que el pobre sufre por los que hacen mal florecen. ¿Cómo es posible que los que hacen mal Dios bendice y Dios le permite tener aún más? Eso no es justo. Hasta que entré delante de la presencia de Dios en su trono y descubrí quién es nuestro Dios. Y Jonás está sufriendo con esta maledad. Amado, ¿tú te enojas que Dios tenga paciencia y sea tardo para la ira con otras vidas? Dios nos libre de llegar ahí, pero yo he conocido a creyentes así. ¿No? ¿Le puedo abrir la cortina por un segundito solamente? Como pastor me llegan muchas quejas. Ya les recé la cortina. Hay vidas que se quejan por cosas, pero ¿por qué te quejas? Todos tenemos los mismos problemas. Todos somos pecadores, ¿no? Hay de aquellos que se quejan y no miran su propia condición. Hermanos, todos nosotros necesitamos de Dios. La razón que estamos aquí no es porque estamos bien, es porque estamos mal. La razón que estamos aquí es porque necesitamos de Dios, no porque estamos bien ya en nuestras vidas. El mundo que está allá afuera no ha reconocido su maldad, así que ellos siguen en su condición. Pero nosotros que hemos conocido nuestra necesidad de Dios, venimos para que Él obre en nuestras vidas. Y lo que nos está diciendo aquí Jonás es que Dios es paciente, fiel y justo para obrar en nuestras vidas. Amén. Esto es lo que estamos viendo aquí en Jonás. Pregunta, ¿fue Jonás tardo para la ira con Nínive? No. Pero nuestro Dios sí, amén. De acuerdo con la misma confesión de Jonás, él dice en el versículo, yo sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia. Y aquí estamos viendo el primer paso de Dios. Dios le hace una pregunta a Jonás. Hermanos, Dios nos hace preguntas porque Él no sabe la respuesta de la pregunta. ¿Entiende? Dios nos hace preguntas cuando estamos de mala actitud y enojados. Cuando Él ve que tenemos que recapacitar dónde estamos. Y es lo que está haciendo aquí con Jonás. ¿Se acuerda cuando se lo dijo a Adán? Adán, ¿dónde estás? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios sabía dónde estaba Adán, pero quería que Adán supiera dónde estaba Adán. Se lo dijo también a Caín. Caín, ¿por qué te enojas? Génesis 4, versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Dios estaba teniendo una conversación con Caín. Caín, la misma pregunta que le hace aquí a Jonás. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué está pasando? ¿Está bien que tú estés enojado así? Tú sabes que una cosa que es muy interesante acerca del enojo, lo he descubierto, lo puedes leer en los proverbios en particular, pero está en las escrituras. Cuando hay enojo, ira de esta calidad, hermanos, es que hay una completa colección de diferentes emociones que no hemos podido dominar. Estamos nosotros descontrolados y se manifiesta en ira. Por eso la palabra dice, airaos pero no pequéis. La ira no es un problema, hermanos. Si tenemos ira, puede ser a causa que estamos confundidos, no entendemos, estamos nosotros frustrados. Pero tengamos cuidado que nos lleve eso a pecado. Lo que debemos hacer con nuestra ira es llevarla a Dios, Señor. Mira cómo estoy, ¿por qué estoy así? Y que Dios empiece a desmenuzar y a abrir el corazón y decir, mira, esta es la razón, amado. Por esto, y que Dios trate con esas áreas de nuestro corazón. Aquí vemos Dios siendo muy paciente con un hombre que tú y yo quizás dijéramos no lo merece. Dice Filipenses 2, quisiera leerlo todo pero no tengo tiempo, pero dice, por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, Filipenses 2, 1 y adelante, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Algo que no estaba manifestado en la vida de Jonás. Él está mirando a los de Nínive como menor que él,
como pequeños, como merecidos de destrucción y no merecidos de la gracia de Dios. Pero él se miró así: yo soy pueblo de Dios, claro que yo merezco la gracia de Dios. Claro que yo soy un profeta, yo hablo por Dios. Aunque he desobedecido, Dios me ha tratado, yo soy obediente ahora. Pero ellos nunca han sido obedientes. Ellos nunca han sido fieles. Ellos nunca han alabado, adorado. Ellos nunca han servido. Nunca han hecho lo que Dios quiere. Ellos no merecen la misericordia de Dios. Y Dios destapa el corazón de Jonás. ¿Por qué estás enojado? Y ahora tenemos un segundo incidente en el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. En resumen, este hombre está esperando, contra esperanza, que Dios destruya Nínive. Y continúa en su enojo. Y su posición es una posición de distancia de la ciudad, pero con suficiente acercamiento para ver si Dios va a destruir esta ciudad. Su estado de ánimo, hermanos, se había vuelto tal enfermizo que ni se atreve a creer que la ciudad podría ser salva después de su pronunciamiento acerca del juicio de Dios y que Dios esté ahí para salvar. Y él ha notado que Dios ahora ha tenido paciencia, no ha hecho lo que Dios había dicho que iba a hacer. Y está enojado, está diciendo quizás ahora al completar los 40 días Dios destruya la ciudad. Lo suficiente cerca para ser uno que observa, pero lo suficiente lejos para estar libre de cualquier destrucción que pudiera venir. Y decide permanecer allí para ver si Dios va a destruir la ciudad. Jonás había construido un refugio temporal, una enramada, unos techitos para protegerse del sol. Pero entonces Dios hace algo. Mira la mano de Dios. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Eso es un arbolito que tiene grandes hojas, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Oigan esto bien. Y le librase de su malestar. Y Jonás, oigan bien, Jonás se alegró grandemente. Oh, ok. ¿Cuánto te gusta? Se enojó y ahora se alegró grandemente por la calabacera. Mire lo que dice Romanos 12. No paguéis a nadie mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad al lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La actitud del creyente en las Escrituras es en abundar abundantemente en misericordia, ser generoso para con todos, como nuestro Dios. Amén. Como nuestro Dios. Bueno, yo no creo que quiero hacer esto por este hermano porque, bueno, tú sabes. Así que voy a hacer algo pequeñito para cumplir con la ley de Dios. No. Seamos abundantes. No venguemos nosotros. Dar abundantemente al que necesita. Ser misericordioso, hermanos. No porque son merecedores de algo, porque no merecen nada. Igual que nosotros no merecemos nada. Porque Dios no nos dio a nosotros por merecerlo. Dios es el que juzga las cosas correctamente. Y cuando Él lo hace es correcto. Y Él es paciente y tardo para la ira. Dios es el que sabe cómo tratar con ambos. Nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y aún nuestros enemigos y aún nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado con esto. Y entonces, después de entregarle a Jonás la bendición de la calabacera para cuidarlo del sol fuerte, por lo cual Jonás, por la primera vez en el libro, lo vemos gozoso.
alegre grandemente. Entonces vemos dos acciones de parte de Dios. Versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano ahora. Preparó un árbol y ahora preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó, y aconteció que al salir el sol, otra vez preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Está aquí otra vez, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Ves que Dios está tratando con este hombre? ¿Podemos notar nosotros cuán rápido cambia de actitud Jonás? De mal a bien, a mal otra vez. De enojado, deseando la muerte, alegre por la grande calabacera que está cubriéndole y dándole sombra, y nuevamente enojado por el sol. Él está mostrando que las acciones de Dios le molestan. Y Dios está haciendo cosas para ayudarle al hombre y para mostrarle su condición, y se lo va a decir antes que terminamos aquí. Amados, no es extremo desear la muerte por algo tan simple como que te fatiga el sol. Algo que ni aún debe estar molesto Jonás por ello. Él debe estar contento por la liberación de Nínive, pero está molesto por ella. Esto nos debe aconsejar, enseñar de algo muy importante. A observar cuán drástica es nuestra actitud para con otros, hermanos, en contraste a nuestra actitud para con nosotros mismos. Nosotros nos juzgamos a nosotros muy bien y juzgamos a los otros muy mal. Que Dios revele eso en nuestros corazones. Pensamos muy bien de nosotros, ¿es cierto? Y cuando pensamos de otros, bueno, si Dios destapara por un momento aquí en la pantalla todos nuestros pensamientos, ¿no? Que descubriéramos rápidamente de nuestra condición. Esto nos debe aconsejar de cuán interesados estamos de nuestro propio bien y no del bien de otros. Es lo que estamos viendo aquí en Jonás. Más interesado en su propio bien. Y esto nos debe aconsejar de cómo observamos el mundo en el cual vivimos, hermanos. Que verdaderamente pensamos de cómo Dios obra, juzgando y no solo a nuestro prójimo, pero también Dios mismo por sus acciones que no entendemos. Juzgamos y juzgamos mal. Dios, tú no debes haber hecho esto, ¿por qué hiciste eso? Pero cuando Dios hace algo que nos conviene, oh, eso sí, Señor, haz más de eso, me gusta eso. Eso está bueno. Así que entendimos, hermanos, la pregunta. Ahora lo último que vemos en el versículo 9 en adelante es la lección, voy a decir tierna, de veras. Hay una ternura aquí de Dios a un hombre que está endurecido. La lección tierna de Dios al endurecido. ¿Por qué decimos que está endurecido? Porque Dios ha tratado con él y él sigue deseando la muerte. Teniendo la muerte mejor que la vida. Dios no se le va a dar eso. Este hombre está engañado, este hombre está endurecido, está frustrado, está enojado. Pero Dios va a continuar trabajando con este hombre. Versículo 9. Otra pregunta de Dios. ¿Tienes acaso razón para enojarte? Ni pensemos de Dios ni Nínive. Con la planta. ¿Por qué te enojas con la planta? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enojado con la planta? ¿Cuál es la situación, Jonás? ¿Por qué estás molesto así? Y aunque Dios directamente le pide cuentas a Jonás por alguna razón aceptable acerca de su enojo, este nuevo enojo ya no es con Nínive ni con los habitantes de Nínive, ya no es con Dios mismo y su clemencia y su misericordia, ahora es con una planta. ¿Tú te vas a enojar con una silla? ¿No? Hermanos, no lo hemos visto. El hombre en la calle se le daña el carro, tiene una llanta dañada, está metiéndole la pata a la llanta y gritándole al mundo. ¿Qué hizo la llanta? ¿No? Hablamos del hombre que llega a la casa molesto y le mete la patada al perro o al gato, depende de qué casa. Enojado contra el mundo, contra todas las cosas, con una planta
Que nos va a decir Dios que tú no hiciste nada para que estuviera en la planta. Y estuvo un día y se fue el otro día. Y tú estás molesto contra una planta. Esa es la pregunta de Dios. ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Hermanos, amados, Dios está apuntando a la ridiculez de Jonás. Dios está apuntando a cuán extremo y sin sentido es su enojo. Dios está apuntando a Jonás de una manera clara y efectiva para que nosotros veamos que lo que está pasando en Jonás no debe estar ahí y no tiene sentido. Y Dios lo va a trabajar. ¿Y cómo respondió Jonás en el versículo 9, la segunda parte? Tengo razón para enojarme hasta la muerte. ¿Tienes razón? Tengo razón. Increíble. Todavía se justifica Jonás. Y peor todavía, considera que su enojo se justifica para desear lo mismo, extremo de la muerte. Está, pero sumamente desquitado este hombre. Amados, ¿ven el deseo errado de Jonás? Sus inclinaciones erradas. ¿No es necesario que Jonás reciba otro trato duro de Jehová? ¿Qué tú crees que te necesita aquí Jonás? Pregunta, ¿qué aconsejarías tú que debe hacer Dios con Jonás en este caso? Bueno, ese es el punto de todo el libro. El punto es que tú y yo tenemos que contestar esa pregunta porque no es contestada en el libro. Es una historia que termina sin terminar. Pero tenemos la respuesta de Jehová, versículo 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajases, ni tú la hiciste crecer, y en que espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿A qué está apuntando aquí a Jehová? Está apuntando a cómo los intereses y los sentimientos y los deseos de Jonás estaban desequilibrados grandemente. Jonás tenía demasiado lástima y cuidado por una planta pasajera. Y versículo 11, y no tendré yo piedad o clemencia o misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más que 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha ni su mano izquierda, ni muchos animales, que no saben qué están haciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La pregunta de Dios es cómo termina el libro. Esta pregunta es una lección de cuál tenemos nosotros la respuesta. Tenemos la respuesta en la pregunta, ¿no tendré yo, dice Dios, no tendré yo piedad de Nínive? Y la respuesta es, claro que sí, Señor. Tú tendrás piedad de Nínive, has tendido. Pero la respuesta con Jonás está ahí también. ¿No tendré yo piedad de ti también, Jonás? Jonás está molesto, ¿no es cierto? Jonás está en frustración. Pero Dios no está frustrado. Dios es paciente. ¿No? ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a ese tal llamado Pedro, uno de sus discípulos, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, claro que sí. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Sí. Tercera vez, Pedro, ¿de veras que me amas? Solo tú sabes. Solo tú sabes mi corazón. Y esa es la paciencia y la clemencia de Dios, ¿no? Piadoso. Pregunta, si Dios no tiene piedad de Nínive, ¿quién tendrá piedad de Nínive? Si Dios no mira su condición y es movido a misericordia, ¿quién será movido a misericordia para con Nínive? Si Dios no manifiesta su gracia y su amor para aquellos que ni aún saben lo que hacen, ¿quién lo hará? Y así la narración de la historia de Jonás, del Dios de Jonás, se cierra rápidamente, abruptamente, y no sabemos nada más acerca del profeta Jonás. Ahí termina todo. Sentirá humillación Jonás nuevamente y será contrito. Se arrepentirá de su falta de amor y paciencia y misericordia por Nínive.
¿Llegará este hombre a tener una buena actitud? Yo creo que nosotros podemos leer entre las líneas y decir, bueno, si el Dios de Jonás es así, hay esperanza por Jonás. ¿Cierto? Si Dios es así, Jonás también tiene esperanza. Tenemos plena confianza de que Jonás será transformado. De la misma manera, hermanos, que debemos tener plena confianza que nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. En un momento, Dios hará todo. Pero tenemos que esperar este día. No, que Dios aplique y obre en nuestras vidas desde ya. Hemos visto, hermanos, profundamente el corazón de un hombre llamado Jonás. Te hago una pregunta. ¿Nos ha hecho eso conocer mejor el corazón nuestro? Hemos observado la mano poderosa de Dios y su carácter tierno, paciente, misericordioso con su siervo y con el mundo perdido. Pregunta, ¿nos ha hecho esto apreciar y amar y atesorar y acercarnos más a nuestro Dios? Porque el libro nos está empujando a eso. Hemos sido testigos de los grandes efectos y obras del pecado que destruyen. Y nos debe eso ahora enseñar a evitar desobediencia para con Dios. Hemos contemplado la paciencia que Dios tiene con Jonás y su compasión con Nínive. Y le tengo que preguntar, ¿nos hemos entregado por completo a Dios y su misericordia? Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Obra mi vida, Señor, lo que tú tengas que hacer es mejor. Pero algunas veces la razón que no queremos que Dios opere es porque no queremos la mano de Dios en nuestras vidas, por temor de cómo pudiera ser eso. Pero si un corazón se humilla y viene al Señor humildemente, Dios trabaja tiernamente, amorosamente. Hermanos, este libro es increíble, asombrante. Y con solamente entender sus realidades, esto debe afectarnos profundamente. Tenemos que tener mucho cuidado con tomar parte de las verdades de Dios y no el resto. Él estaba muy confiado en la justicia de Dios, pero no quería la misericordia de Dios para ellos. Tengamos mucho cuidado en tomar lo de Dios y aplicarlo a nuestra manera. Que Dios nos permita en este día observar la respuesta divina. Que hay un Dios bueno, hay un Dios grande, hay un Dios misericordioso. ¿Cierto o no? Y este libro nos deja pensando esas mismas realidades. Este Dios, el Dios de Jonás, es un gran y glorioso Dios. Y este es nuestro Dios. Podemos poner de pie en esta mañana para acercarnos a nuestro Dios. Pedirle a los músicos que puedan pasar, por favor. Padre, no podemos